Buenos días a todos. Supongo que ya estarán ustedes muy cansados por estar toda la mañana ya aquí. Intentaré en 15 minutos desarrollar 4 puntos. Voy a hacer una pequeña introducción para contextualizar un poco lo que voy a decir. Luego, en un segundo bloque, voy a intentar poner un par de bases para hablar de la reintegración. A mí me dijeron cómo se tienen que reintegrar los presos. Me pidieron que hablara sobre este tema. ¿Qué criterios se pueden tener para llevar ese tema, para desarrollar este tema? Basándose en estos puntos, bueno, yo voy a hacer una propuesta, en realidad. No es una propuesta redonda, puede ser debatible, pero bueno, me voy a mojar un poquito y voy a hacer una propuesta en torno a las obligaciones o los puntos a cumplir, y luego voy a hacer una serie de conclusiones. Decía que voy a hablar en 4 puntos. Voy a hacer una introducción, voy a hablar de la reinserción, de unos requisitos y concluiré con una síntesis breve, ¿no? Intentaré no pasarme 15 minutos, si es menos, pues mejor, ¿no? Introducción, algunas cautelas, sobre todo, ¿no? Lo primero, yo voy a dar fogonazos, no sé cómo decirlo, ideas fuerza. No tengo tiempo de matizar, en 15 minutos no soy capaz de decir las cosas, son muchísimos los problemas que hay encima de la mesa, muy complejos, con muchísimas vertientes, y las palabras en nuestro país son malditas. Entonces, depende cómo vaya avanzando con las palabras, cada uno irá sacando sus conclusiones, ya incluso antes de procesar el contenido, ¿no? Entonces, probablemente no seré muy ajustado en algunas cosas. Si molesto a alguien, pido disculpas. No es mi intención. Mi intención es intentar decir algo que creo honestamente, sabiendo que no tengo la verdad. Y a partir de ahí luego, pues si en las preguntas se puede matizar algo, pues se puede matizar. Pero quizá el formato me aprieta y pido disculpas antes, ¿no? 2. Lo que digo, también podría decir otras cosas, pero lo digo desde un doble punto de partida. El Gobierno español no quiere cambiar la ley, ni va a cambiar la ley. Se podría hablar muchísimo si estuviera dispuesto el contexto político a hacer un cambio legislativo, y eso daría, por tanto, munición en el buen sentido para hacer un diseño político de cómo debería ser la reinserción de presos. Pero eso está cerrado y, por tanto, incluso lleva a cabo una política penitenciaria sin cambios. Por tanto, sobre ese doble punto de partida tampoco hay voluntad de hacer un cambio de política penitenciaria. Entonces, lo que voy a plantear también tiene una dimensión estratégica que va a ese doble foco, que hay un inmovilismo, ¿no? Lo que voy a intentar es plantear cómo debería reinsertarse cualquier preso que haya cometido delitos graves. Lo voy a decir de otra manera. ¿Cuál es el estándar democrático? ¿Qué se le podría exigir a cualquier preso en una sociedad democrática para que se reinserte? Y a partir de ahí voy a intentar hacer un dibujo de requisitos. Y solo me voy a referir con el foco puesto en delitos de motivación política muy graves. Es decir, no creo que se pueda abordar el tema de la reinserción en bloque. Habrá que hacer una disección de cuáles son las conductas delictivas, e incluso hay todo un bloque, por lo menos hay 40 o 50 personas implicadas que fueron imputados por delitos de colaboración con banda armada o pertenencia a banda armada o apología, que incluso no tienen un contenido delictivo, sino podría ser, dándole la vuelta, un análisis de violaciones de derechos humanos por haber ido más allá el Estado a la hora de encarcelar a esas personas. Es decir, no se puede comparar el encarcelamiento de un delito de apología con aquel supuesto en el que un miembro de ETA ha matado a una persona con su pistola y eso es real. Entonces, me voy a fijar solo en este ejemplo, que es el duro, y no puedo introducir matices respecto de todo lo demás. O sea, todo lo que digo no se aplica en bloque a todos. Voy a ir como al núcleo difícil a ver cómo me defiendo ahí, ¿no? Bases o sea, lo que voy a decir de dónde parte, algunos fogonazos, ¿no? Yo creo que la reinserción lleva como a 3 requisitos que adelanto. Uno, tiene que haber algo de paso de tiempo en prisión. 2, tiene que haber algo de reconocimiento de daño. Y 3, tiene que haber un compromiso de futuro de no violencia. Luego entraré a ello, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Porque se me ocurre a mí o porque se le ocurre a alguien que está pensando en
Bueno, la reinserción, en teoría, es uno de los fines de la justicia penal. Cuando se dice imperio de la ley y nada más, bueno, pues la ley penal tiene por lo menos 3 focos, ¿no? Uno es el retributivo, si alguien ha cometido un delito grave, hay que responder a ese delito, pero también se manda un mensaje para que no haya delitos en el futuro, y también se le manda un mensaje a la persona que ha cometido el delito, para que no vuelva a cometer delitos. En eso, que es muy complejo y no voy a entrar, están un poco como todos los intereses a los que va la justicia. La justicia no va solo a castigar, ni va solo a prevenir, ni va solo al preso, va a un conjunto. Y además despliega todos esos efectos cuando se hace la ley, cuando se pone la sentencia y cuando se está en prisión. Y ya cuando se ha hecho la ley, cuando se ha hecho sentencia, ya se ha ido haciendo justicia. Entonces, claro, yo me voy a fijar solo en ese último, que es reinserción, ¿no? Y en un estándar democrático la reinserción es algo bueno. Digo porque se oye mucho, ¿no? Que es que hay que cumplir la ley, que sea íntegra. No, es algo bueno para una sociedad democrática que si una persona ha cometido un delito grave en un momento dado pueda estar en condiciones de reinserción. Por tanto, toda la maquinaria para posibilitar la reinserción no es buenismo ni es humanitarismo, aunque el buenismo es necesario y el humanitarismo es fundamental, pero es justicia. Es decir, si la reinserción tiene un pronóstico sobre bases democráticas, eso es... Bueno, es la segunda ya de hoy, porque he pinchado la rueda a las 9:30. Yo no sé si va a pasar más cosas, ¿eh? Bueno, entonces es justicia, ¿no? Es justicia. Reinserción, si hay condiciones, es justicia, y eso blinda la propuesta, entiendo, que voy a hacer. Bueno, ¿y qué es reinserción? ¿Qué es reinserción para el ministro del Interior, para vosotros o ustedes, para nosotros, en Irlanda? Hay un estándar de reinserción. Gracias. Según la Ley Orgánica General Penitenciaria, y recoge un estándar del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, algo que pueda ser reconocido en cualquier sitio, el núcleo sobre el que hay que hacer descansar los requisitos es la intención y capacidad de vivir respetando la ley penal. Si una persona está en condiciones de tener intención y capacidad de vivir respetando la ley penal, está bien situada frente a la reinserción. Por decirlo con una imagen, se abre la puerta. Hay condiciones de pronóstico favorable de reinserción. Ese sería como el objetivo, ¿no? Y sobre esa base última se tienen que colgar la interpretación y el contenido de los requisitos que se van a exigir para que una persona cumpla, y es cumplimiento, no en régimen cerrado, sino en régimen ordinario, en régimen abierto, en libertad condicional. Porque todo cumplimiento en regímenes es cumplimiento. Cuando se dice cumplimiento íntegro, también es libertad condicional cumplimiento íntegro. Otra cosa es que se quiera cumplimiento íntegro en régimen cerrado, pero un cumplimiento en libertad condicional también es cumplimiento. Bueno, pues si hay un pronóstico favorable, hay que progresar. O sea, la clave de la progresión de grado va desde ese angular, y eso lo dice la Ley Orgánica General Penitenciaria, el Reglamento Penitenciario. Bueno, cierro el punto de dónde voy a hacer la propuesta, que no es una propuesta ni siquiera original, ¿eh? Cualquier penalista, pues bueno, no sé, luego si no está de acuerdo lo dirá, pero los penalistas en general, bueno, pues podríamos hacerla así, ¿no? Recojo, por tanto, ideas generales también, ¿no? Requisitos. Yo digo que propongo que hay 3, y voy a intentar dar algunos matices, ¿no? Paso del tiempo, ¿no? Si hay delitos graves, el paso del tiempo que creo que puede ser estándar es la mitad del tiempo, ¿no? Es, por ejemplo, lo que rige en la normativa inglesa, pero podría ser un estándar generalizado. Es decir, si hay condiciones de reinserción, aunque sean delitos muy graves, homicidios, asesinatos, secuestros, lesiones, se puede poner como en torno a la mitad de los años de prisión el momento en el que se abre la puerta a la progresión de grado, en delitos muy graves, en otros delitos incluso antes. Por tanto, creo que suprimir totalmente la posibilidad de que haya algún paso de tiempo en prisión sublevaría el sentido de justicia. No siempre, pero creo que ese es un requisito que puede ser inexcusable para un estándar democrático de lo que debe ser el ejercicio de responsabilidad, porque lleva
de alguna manera con ello, entre comillas, ventilamos un ejercicio de justicia, un ejercicio de asunción de responsabilidades que se ha puesto sobre la mesa como un problema grave. Bueno, dos, igual el tema más delicado, el que más nos ocupa, reconocimiento del daño. Yo creo que el problema no es el reconocimiento del daño, sino los modos jurídicos en que se tasa. En derecho, así somos de complicados, nosotros creamos una verdad forense, que es, por decirlo de otra manera, construimos una verdad. Esto tendrá luego ventajas, si me da tiempo a decir algo, respecto de algunas decisiones personales muy difíciles que hay que tomar. Bueno, pues el problema es cómo consensuamos que se tiene que dosificar ese reconocimiento del daño. Y aquí está el galimatías, ¿no? Hay quien quiere todo. Reconocer el daño es abjura de la propia ideología, del pasado, de los 50 años de vida que has tenido, de una desvinculación del entorno, no ya del entorno de una organización armada, sino del entorno político, del entorno social. Bueno, hay una lógica de partidos que se expande y que se exige como reconocimiento del daño es todo, ¿no? Bueno, creo que ese reconocimiento del daño en un estándar democrático podría apoyarse sobre 2 o 3 ideas. Una, asunción de responsabilidades civiles, que también es un requisito que exige la legislación, que ha sido asumida por los presos. Una asunción de responsabilidad civil es, si tienes dinero pagas y si no tienes, cuando tengas. Pero tácitamente ya estás diciendo, aquello que se hizo generó un daño que estoy dispuesto a reparar. No hace falta, ni es conveniente, ni creo que corresponde a un estándar democrático que una persona tenga que hacer un papel con un contenido. Es decir, no hay que ir a una escenificación de humillación de un ciudadano, porque un estándar democrático piensa que el preso es un ciudadano que se tiene que reinsertar y es un bien que se reinserte con toda su dignidad. Por tanto, el reconocimiento del daño mediante la responsabilidad civil, aunque a los ajenos del derecho suene como una fórmula burocrática, descarga algunos problemas muy graves de cómo asumimos la responsabilidad de nuestros hechos. 2, creo que se tiene que dibujar ese reconocimiento del daño como mucho sobre los delitos concretos que se han cometido. Hay que descargar todo lo que es responsabilidad colectiva. O sea, no se le puede exigir al preso que haga una especie de reflexión y de aporte en términos políticos representativos del colectivo o del extracto ideológico del que proviene o no proviene, ¿no? Tiene que responder única y exclusivamente sobre el dibujo de lo que son los delitos que se han imputado. Todo eso se tiene que descargar, tiene que desaparecer de la política penitenciaria, porque si no se contamina el reconocimiento del daño con el ejercicio de la lucha política. Y tercer requisito, esa capacidad e intención de no cometer delitos a futuro, yo creo que se puede ligar con el requisito de la legislación penitenciaria, que es el abandono y la colaboración. Yo creo que el abandono y la colaboración no se tienen que identificar y se puede perfectamente interpretar con la ley hoy en la mano, no como una delación, sino como el firme compromiso de que en el futuro no va a haber más delitos. Y eso no está ya cumplido en la medida en que cada preso de forma individual ha dicho, nosotros estamos de acuerdo con que se ha acabado esto. Eso ya es un abandono y es una colaboración. No, el abandono y la colaboración no puede ir, por tanto, hacia un abandono y colaboración ideológica, a una desvinculación. Acabo este bloque y voy a las conclusiones. Un minuto. Vale. Hay una serie de requisitos que están constantemente en la opinión pública, como es que hay que hacer una declaración de repudio de la violencia, que hay que desvincularse de todas las organizaciones, que hay que pedir perdón. Bueno, todo eso son medios de prueba de requisitos más fundamentales. O sea, no voy a entrar en tecnicismos jurídicos, pero se pueden perfectamente descartar. El artículo 72.5 y 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dice colaboración y abandono que se pueden probar y entonces da un margen muy amplio de maniobra. Por tanto, el estándar democrático que estoy planteando y sobre esos requisitos podría ser perfectamente una interpretación legal que creo que se tendría que incorporar a los procesos de reinserción de presos. Y acabo. ¿Por qué todo esto de la reinserción de los requisitos? 1, porque creo que si se toma en serio es sano. Es sano como ejercicio de asunción de responsabilidad, pero va a ser sano para la sociedad, va a ser sano para la democracia. Es defendible que es un estándar ético
de cara a una persona, por ejemplo, que ha sido víctima. Por tanto, creo que es una propuesta equilibrada. Pero además, y creo que se tiene que hacer así por convicción, pero además creo que tiene una fuerza estratégica. Si eso se incorpora con toda la batería de argumentación jurídica a cada petición individualizada de un preso, se forzará a que saque el Estado, si es que lo hace al rechazarlo, todo lo que no es propio del estándar democrático, que no está dicho en ningún sitio. Está en la política, pero no está en la forma de manejar la cárcel, los procesos, no tiene por qué decir que te alejo porque eres de ETA, sino que hay un montón de factores que son tácitos. Y creo que mediante un ejercicio sincero de todo esto, poniéndolo sobre la mesa, tendrán que decir por qué no. Y cuando digan por qué no, entonces se podrá hacer un ejercicio democrático dentro de lo que es, entre comillas, el frente jurídico de decir no. Esto no se le puede exigir a nadie, tampoco a los presos de motivación política. 2, porque este planteamiento creo, luego me contradecís totalmente, saca la ideología de la política penitenciaria. La política penitenciaria ha sido un elemento de lucha dentro de un espectro político. Y así se ha concebido. Se lucha. Bueno, pues no, ahora le toca al Estado decir, bueno, pues ahora luchamos nosotros con la política penitenciaria. Pues ni unos ni otros. La política penitenciaria lo mejor que le podría pasar es que no fuera política. Por tanto, el debate que va más allá de responsabilidad colectiva, que va más allá de la individualidad, de la asunción de las responsabilidades de cada sujeto, se traslada a los partidos políticos. Y se traslada al foro interno de cada uno. Cada uno tendrá que ver en su vida, como yo y como todos nosotros, qué hacemos en nuestra vida, ¿no? Pero el Estado no puede ir al foro interno, no puede ir en un estándar democrático, no puede aspirar a conquistar el foro interno y cambiar a un preso. Va contra los derechos fundamentales. Se puede exigir una asunción de responsabilidad, pero no más allá. Todo lo que vaya más allá va al foro interno y va al debate, en donde tiene que haber un debate, ¿no?, sobre qué hemos hecho todos y cada uno desde el punto de vista de las responsabilidades colectivas. Eso no se puede cargar a cada preso y se tiene que drenar de la política penitenciaria. Que no se haga política en la cárcel ni de un lado ni de otro. Y acabo. Y este estándar valdría para todas las violaciones de derechos humanos que se han cometido por agentes del Estado. Que ya sé, no soy inocente, que no se han juzgado siquiera. Pero esto también tendría que ser la base ideal sobre la que tendría que pivotar las políticas de víctimas, de acompañamiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos, aunque luego la Realpolitik determine que hay que empezar por decretos indemnizatorios, pues porque todo eso no es fácil de sacar si un Estado no lo quiere sacar. Pero creo que esto es un estándar que si te das la vuelta y miras a otros colectivos sería defendible. Bueno, hasta aquí he llegado.